veces que nosotros necesitamos un poco de ánimo, ¿verdad? Y estos cantos a veces pues nos ayudan y nos animan, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer algo. Este mundo desde el inicio nunca, bueno, antes de la caída quiero decir, sí, después de la caída jamás nos ha devuelto las fuerzas. Si tú necesitas fuerzas, no las vas a encontrar ni en el Powerade, ni en el Gatorade, ni en el Red Bull, ni en ninguna otra cosa. Donde único tú puedes encontrar esta fuerza es en Cristo Jesús. No busques más, no lo intentes porque no lo vas a encontrar. Busca a Cristo. Solamente Él tiene tu respuesta. Solamente Él tiene tu salida. Mi amado hermano. ¿Alguien me puede decir qué libro de la Biblia hemos estado consecutivamente estudiando durante prácticamente todo el año? Fíjense que este libro tiene solamente 6 capítulos, ¿verdad? Y hemos estado, yo creo que más de medio año ya llevamos mirando el libro de Efesios. Hay una información increíble en este libro. Y vamos a seguir estudiando Efesios. Solo que hoy quise hacer una pausa. Hoy nos corresponde Santa Cena y la próxima semana voy a estar hablando acerca de guerra espiritual. Y no quise pues tener un sermón tan fuerte, vamos a decir, para hoy. Vamos a hablar más bien de otra cosa un poco más no inspiradora, sino que va más de acorde con lo que vamos a estar haciendo hoy durante el servicio. Y pues conseguido este texto ahí en Filipenses capítulo 1, que no habla de guerra espiritual como tal, pero de alguna manera va a dar la introducción a lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces, una de las cosas importantes que el cristiano debe saber precisamente es cómo comportarse, ¿verdad? Nosotros muchas veces pues le decimos a nuestros hijos: vamos a estar en casa de la tía fulana, tú sabes que ahí tienes que comportarte así, así. Leemos la cartilla antes de llegar ahí. Y nosotros mismos, cuando vamos a casa de un amigo y vamos a estar en una fiesta, pues hacemos ciertas cosas que no hacemos cuando estamos en el hospital, o que no hacemos cuando estamos, por ejemplo, en un juicio o siendo testigos de algún juicio, o en la iglesia, ¿verdad? Hay momentos en los cuales tú debes saber cómo comportarte, y donde tú debes saber cómo comportarte de una manera determinada. Hay momentos y hay momentos. Yo me acuerdo cuando ya hace aproximadamente como 20 años yo entré en el ejército. Hace poco alguien me preguntó o me estaba comentando esto que hacen en las películas de guerra y cosas de esas. Eso es mentira. El discurso ese que le dan en el boot camp a los militares, que les dicen ahí un montón de cosas de lo que pueden y lo que no pueden hacer y qué sé yo, y eso es mentira. Eso no lo hacen en ningún lado. Y bueno, cuando yo estaba en el ejército allá en mi país, había un oficial, y las primeras clases de entrenamiento que nos daban allá era a comprender y a identificar el rango que tenían los oficiales. Algo muy importante que al soldado no se le puede olvidar. Y el oficial que nos estaba dando las clases me acuerdo que ya era un señor mayor, un gordito él, y él tenía el rango de teniente coronel.
y él nos estaba dando las clases de reconocimiento táctico y toda esta serie de cosas. Él nos decía a nosotros, miren lo que les voy a decir, ahora estamos en paz, no estamos en guerra, pero yo no voy a tener a menos si uno de ustedes no se comporta en el campo de batalla como debe comportarse, sacar la pistola y darle un tiro. Así mismo, esa fue una de las primeras clases, esa fue como el desayuno de nosotros y mío en aquel momento. Porque hay mucha gente que no sabe comportarse, ya sea en una determinada ocasión o ya sea delante de alguna situación que requiere un comportamiento digno de lo que nosotros decimos que nosotros somos, mi amado hermano. Entonces, el comportamiento del cristiano ha sido por muchos años, o ha sido siempre, vamos a decir, la diana. ¿Saben lo que es la diana? El círculo ese que ponen con varias cosas que tú vas y tiras ahí en el... tira los dardos. Ha sido como la diana de aquellos que no son creyentes. De cómo un creyente debe ser, de cómo un creyente no debe ser, de cómo un creyente debe hablar, de cómo un creyente debe comportarse. Y déjenme decirle, esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando tú hablas con una persona que no es creyente y tú le dices que tú eres cristiano, lo primero que la persona te va a decir, mira, el problema es que yo no soy cristiano, ni voy a la iglesia porque ahí prohíben muchas cosas, porque ahí tú tienes que hacer esto y hacer lo otro, y verdaderamente el mundo no sabe qué cosa es ser cristiano. Para muchos otros ser cristiano es cumplir y venir a la iglesia simplemente. Pero ¿qué cosa es comportarse como dignos del Evangelio? Para Pablo precisamente tenía unas implicaciones extraordinarias, y él lo escribe acá en la carta que él les escribe a los hermanos de Filipo, allá en su tiempo. Nosotros tenemos, hermanos, y Pablo nos hace ver acá que debemos ser dignos del Evangelio. Vamos a ver algunas cosas que Pablo nos dice al respecto, y me gustaría comenzar donde tuvimos la lectura bíblica hace un momento, ahí en el versículo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a orar. Padre bueno, te damos las gracias, Dios mío, por permitirnos leer tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque no venimos aquí hoy, Señor, ni a bailar, ni venimos, Dios mío, a emborracharnos, ni venimos, Dios mío, a ninguna de estas cosas. Pero venimos a escuchar, a aprender, Señor, porque queremos que nuestras vidas cambien. Queremos, Dios mío, comportarnos como es digno de tu Evangelio. Y queremos, Dios mío, saber enfrentar correctamente aquellas situaciones que vienen a nuestras vidas, Dios mío, que a veces no sabemos cómo enfrentar. Dios mío, que tú hables a nuestros corazones en esta hora, Señor, que tú hables a cada una de nuestras vidas, que tú, Dios Todopoderoso, nos ayudes para que hoy al salir de aquí, Señor, no seamos los mismos, sino más capacitados, más preparados para enfrentarnos a diferentes situaciones que tenemos en este mundo, Señor. Señor, con este siervo tuyo, mi Dios, que no quiere estar aquí, Señor, si tú no estás primero, porque no quiero enseñar ninguna cosa, oh Señor, que pueda ser perjudicial. No quiero, Dios mío, verme, Dios mío, en ninguna situación difícil. Oh Padre Celestial, este tiempo es tuyo, es tu palabra, Señor, tu palabra es profunda, y yo soy simplemente un siervo. Úsame, Dios mío, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Así que, mis hermanos, surge la pregunta, o pudiera surgirse la pregunta, ¿cómo debe ser el comportamiento de una persona que es digna del Evangelio? ¿Cómo debe comportarse aquellas personas que son dignos del Evangelio? Mis hermanos, el comportamiento del creyente siempre va a ser sacrificado, pero al final hay inigualables bendiciones que el cristiano va a disfrutar. Siempre.
Ahora bien, ¿quiénes son los que son, o cómo deben comportarse aquellos que son dignos del Evangelio? Miren lo que dice el versículo 27. Ahí leímos hace un momento y nos da placer volver a leerlo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En la versión de la Biblia de la Reina Valera actualizada, me gusta porque me da a entender algo un poquito más profundo. No es que esta de Reina Valera de 1960 esté equivocada, ni mucho menos. Simplemente que a veces las traducciones nos brindan un poquito de más luz acerca de un pasaje. Dice: solamente procurar que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Jesucristo. A diferencia, porque todas las ciudades, por supuesto, son diferentes. No es lo mismo Tampa que Sarasota, ni Sarasota es lo mismo que Newport Richie, no es lo mismo. Entonces, Filipo era una ciudad diferente de Éfeso. Eran ciudades completamente diferentes. Y esta ciudad, Filipo, estaba situada en la famosa Vía Ignacia, a unos 14 kilómetros de la costa del mar Egeo. Antiguamente su nombre había sido la ciudad de las fuentes, pero después Filipo hizo algunos cambios en la ciudad estructurales y que otras cosas, y después fue cambiado el nombre en honor a aquel rey Filipo. Este rey Filipo fue el padre del conocidísimo Alejandro el Magno. ¿Conocen a Alejandro el Magno? Pues bien, el papá de él era Filipo, o Felipe, de Macedonia. Tiempo después, el emperador Augusto César adoptó la ciudad como una ciudad netamente romana. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque cuando todavía no era considerada una ciudad romana, esta ciudad tenía sus propias características. Al Augusto César declarar colonia de Roma a Filipo, esto produjo en los ciudadanos, en los que vivían en esta ciudad, un orgullo extravagante, pudiéramos decir, por vivir ahí. Soy ciudadano romano, soy intocable. Soy ciudadano romano, puedo gozar de todos los privilegios que goza un ciudadano romano. Y la ciudad no tenía impuestos. Miren esto. Imagínense que ahora ustedes no tengan más impuestos. Que ustedes vayan y ustedes pues hagan lo que ustedes quieran. Que usted va a la tienda y dice: el televisor este vale 200 pesos. Usted paga nada más 200 pesos. Bueno, Filipo era una ciudad así. Ya no tenía que pagar impuestos a Roma. Era una ciudad completamente romana que gozaba de todos los privilegios de las ciudades romanas, igualito que Roma. Igualito que Roma. Hizo esto el emperador Augusto César. Entonces, pudiéramos decir que Pablo apela a este asunto de la ciudadanía que tenía en este caso un filipense, por ser de esa ciudad, por gozar de los privilegios como romanos que gozaban, entre otras muchas cosas, para decirles lo que les va a decir a continuación. Yo no sé de qué ciudad eran ustedes, y yo sé de qué ciudad era yo. Pero ustedes saben, por ejemplo, cómo se comporta una persona que era de la ciudad de ustedes. O ustedes conocen, por ejemplo, los dichos que la gente decía de su ciudad. O si cuando iba a hacer algún tipo de comentario podía poner como ejemplo a alguna persona de su comunidad. Bueno, los filipenses sabían bien quiénes eran. Y ellos tenían que comportarse como ciudadanos romanos. Entonces Pablo comienza a decirle a ellos ahí ahora: bueno, ustedes entienden lo que es ser ciudadano de Roma. Yo quiero que ahora ustedes comprendan lo que es ser ciudadano del reino de los cielos. Yo quiero que ustedes comprendan eso ahora. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Que ya sea que vaya a veros, o ya sea que alguien venga y me traiga noticias, yo escuche bien de ustedes, que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Miren bien, Pablo lo primero que hace es apelar a que ellos
se den cuenta de lo que significa una ciudadanía, porque ya saben, la única ciudad, pudiéramos decir, fuera de Roma que tenía estos privilegios era Filipo, y ellos sabían cómo debía comportarse un filipense. Debían y sabían que también al ser ciudadanos del reino de los cielos, porque aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, cómo debe comportarse un cristiano. Y debe ser precisamente, mi amado hermano, luchando con firmeza y unanimidad. Eran unidos esta gente. Sabían lo que significaba para ellos su identidad, mi amada iglesia. También Pablo utiliza mucho en sus cartas el ejemplo o la ilustración de lo que es un soldado. Y es difícil poder ver la valentía de un soldado que se retira del campo de batalla aún antes de sonar el primer cañonazo. Antes de que empiece la batalla, ya se fue del campo de batalla. ¿Qué tipo de valentía es esta? ¿Hay valor ahí? Aún hay gente que les asusta el murmullo de la gente marchando, de un escuadrón, de una compañía marchando. Yo me acuerdo en el ejército, cuando nosotros estábamos en los tiroteos, había un muchacho delgado. Este muchacho lo habían declarado bajo peso y le daban doble porción de comida. Cuando llegábamos al campo de batalla, lo tenían que amarrar. Literalmente había que amarrarlo, porque él no podía ni oler el olor a pólvora, no lo podía oler. Se asustaba. Entonces, cuando al cristiano le sobrevienen los problemas, dice, hay algunos que me han dicho, yo no sé, yo antes de ser cristiano no tenía tantos problemas, ahora que soy cristiano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a retroceder? No, Pablo dice que aquí, en ese texto, en ese pasaje, solamente es que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces ahora soy cristiano, tengo muchos problemas, me voy a ir del campo de batalla. Y el campo de batalla en el que nosotros estamos, déjame decirle algo, este territorio es del diablo. Estamos en terrenos de él. Estamos batallando en terrenos de él, y eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Y nosotros, mi amada iglesia, tenemos que poner doble porción de valentía para poder pelear en un terreno que no es nuestro. Tenemos que aprender a depender del Señor Jesús, porque estamos con todas las de perder nosotros. Cristo ya ganó la batalla, pero tenemos que aprender a vivir pendientes de Cristo, es decir, dependiendo de Cristo. No se trata de que ya no puedo más y voy a colgar los guantes. No, se trata de que usted dependa de Cristo, de que usted ponga firmeza y juntos podamos levantarnos unos a otros. Hace poco yo hablaba con alguien que tenía un problema, no sé qué cosa tenía. Y le dije, hermano, ¿por qué usted no me llama? ¿Por qué usted no habla conmigo? Y podemos orar juntos, quizás yo pueda, quizás, no tengo todas las respuestas para todas las preguntas, ni tengo toda la ayuda disponible para todas las necesidades, pero por lo menos compartimos y hacemos posible la unanimidad. Pero si usted tiene una necesidad, no dude en compartirla. Llámeme. No tenga problema con eso. Nosotros tenemos que andar, mis hermanos, como soldados que no retroceden. Dice ahí ese texto, estáis firmes como uno mismo, en un mismo espíritu. Entonces unos jalando para acá y los otros jalando para allá. Eso no es unanimidad. Tenemos que aprender a vivir en un mismo espíritu, unidos, fortaleciéndonos los unos a los otros, mi amado hermano. Filipo no era una ciudad fácil. Como toda ciudad romana de aquellos años, el sensualismo, la lujuria, los pecados de cualquier índole eran permitidos así. La prostitución
Y déjenme decirle algo, no solamente los problemas que causan dolor en nosotros pueden alejarnos de la iglesia, pueden alejarnos de Cristo, sino aquellos que nos gustan, aquellos que son pegajosos a la carne. No sé si usted me está entendiendo, porque es muy fácil decir, bueno, alguien quiere arrancarme a mi hijo. Pero es lo mismo cuando tú dices, o ves, por ejemplo, un hombre o una mujer, o ves un plato de comida que te lo quieres comer, o algo que quieres que sea tuyo, pero que es de otra persona. Y tú comienzas en esta batalla en tu interior. Sí, porque las cosas que nos duelen no nos gustan y las queremos rechazar, que no vengan a mí. Pero las cosas que nos gustan, muchas veces queremos que sean nuestras y no peleamos contra ellas. Entonces, ahí es donde el soldado tiene que ser firme, porque el soldado no solamente tiene que ser firme en el campo de batalla, peleando contra el enemigo, que lo quiere balacear, bum, 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 bum. Tiene que ser fuerte también contra el libidinoso que viene a dejarle saber o a hacer por un pago que traicione a su ejército y le brinde información de su ejército. Y ofrecen grandes sumas de dinero los bandos contrarios por información de este ejército. Es ahí donde nosotros también tenemos que pelear una batalla contra aquellas cosas que nos gustan, pero que sabemos que no están bien, porque no son dignas del Evangelio de Jesucristo. Comportarnos, hermanos, como un verdadero soldado de Jesucristo. Así como Pablo muchas veces usaba la ilustración del ejército y del atletismo. Una segunda cosa, mi amada iglesia, es que nosotros, es decir, aquella persona que es digna del Evangelio debe comportarse también o actuar con coraje y valentía. Miren el versículo 28. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente, voy a volver a empezar otra vez el texto este. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, yo no sé si esto es porque tampoco me quedan, ¿no? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Miren bien, lo primero que Pablo dice ahí, y en nada intimidados. Como les decía hace un momento, muchas veces nosotros creemos que intimidación es simplemente aquello que a nosotros nos duele. Mira, te voy a matar. Mira, te voy a torcer no sé qué. O mira, si tú me haces esto. Y eso es intimidación, ¿verdad? Pero intimidación no solamente es eso. A veces cuando nosotros estamos en determinada situación y queremos colgar los guantes porque hay algo que nos gusta más que lo que estamos haciendo, o hay algo que parece más sólido, y eso se encarga el enemigo. Hace ya algunos años, una señora tenía a su hija en el hospital, y miren qué tipo de intimidación está. Y ustedes me van a decir dónde. Ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. Tenía a su hija con cáncer en el hospital. Y ella, por supuesto, las dos eran cristianas. Una señora ya mayor. Y viene una de estas personas vestida de blanco con muchos collares. ¿Ya identifican? ¿Ok? Y le dice, mira, yo tengo la respuesta para ti. En 3 días tu hija puede estar bien. En 3 días, si tú haces y vas a la persona que yo te voy a decir, si tú haces lo que yo te voy a decir que hagas, 3 días. Aquella señora quizás pudo pensar en su mente y decir, bueno,
el Señor Jesucristo no me cumple lo que yo quiero, no me sana a mi hija, no me hace esto. Y esta persona me está prometiendo a mí que en 3 días va a sanar a mi hija si yo hago lo que ella me dice. Gracias a Dios esta señora firme en el Evangelio le dijo, mira, mi hija está en las manos del Rey del universo. Nadie en este mundo puede controlar quién viene y quién se va. Así que si el Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, decide quitarle su vida, Él es absoluto y poderoso, y yo un día me voy a encontrar con ella. Pero ¿qué va a suceder conmigo si yo te hago caso a ti y mi alma? Así que la señora, con sus pies firmes en el Evangelio, le dijo a la señora, no, mi hija le pertenece a Dios, su vida le pertenece a Dios, y nada ni nadie va a permitir que eso cambie. Hay un cierto tipo de intimidación ahí, y no sé si usted la identificó. Lo que no ha hecho Cristo, yo lo puedo hacer en 3 días. Pero no. Hay gente que, y el diablo se encarga de intimidarnos de esta manera, con cosas que nos duelen, con cosas que tocan las fibras del corazón, con cosas que verdaderamente nos pueden llegar a desviar. Entonces un cristiano debe comportarse como es digno del Evangelio, nunca, mi amado hermano, nunca dejándose intimidar por los enemigos. Como vuelvo y repito, no siempre intimidación es que te voy a matar y que te voy a hacer, no. Miren qué tipo de intimidación. Mira, si tú no haces esto, si tú no dejas de ir a la iglesia los domingos, porque les puse una muy fuerte, pero miren esta, que vas a perder tu trabajo. Si tú sigues trabajando los domingos y pidiéndome los domingos para ir a la iglesia, vas a perder tu trabajo. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿En el hombre o en Dios? Yo pregunto. Entonces nosotros, mis hermanos, no podemos dejar intimidarnos. Leemos otra vez el versículo 28. Sí, me dejan. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ahora sí lo leí bien. ¿Entendieron? Mi amado hermano, las cosas no suceden por casualidad. Miren, hermanos, cuando Pablo estaba ahí en el llamado aquel Areópago, frente a los estoicos y a los epicúreos, para dar testimonio de quién era la estatua aquella del Dios que ellos tenían ahí, el Dios no conocido, Pablo le comienza a hablar a ellos de una manera tremenda, ahí en Hechos. Pero cuando llega el momento en punto en que comienza a hablarle de la resurrección, dice el versículo 32 que comenzaron a burlarse esa gente. Y miren esto, es ahí donde tú tienes que permanecer firme, porque muchos se van a burlar. Pero si usted continúa leyendo Hechos capítulo 17, esto cada día aquí se pone más oscuro, yo no sé lo que está pasando. Versículo 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero miren lo que dice el texto 34. Yo quiero que ustedes presten atención. Mas algunos creyeron
juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, la firmeza de Pablo, ¿valió la pena? ¿Sí o no? Es mi pregunta. ¿Vale la pena estar firme? ¿Vale la pena estar unánimes? ¿Vale la pena juntarse y no retroceder? Mi pregunta, iglesia. Porque si nosotros estamos aquí de paso, el Señor Jesucristo nos salvó, el Señor Jesucristo nos redimió. Mi pregunta es, si en el momento más inesperado usted dice, no, o si Pablo hubiese dicho no, ¿qué concepto tuviéramos de Pablo? Pablo fue firme y terminó ganando aún al Areopagita y a la Dámaris y a otros, en plural. Usted sabe cuánta gente por tu firmeza puedes ganar para Jesucristo sin retroceder. Imagínatelo. Hermano, eche su pie en Cristo Jesús. Ponga su corazón, su vida entera en Cristo Jesús. Y no mire atrás. Mire adelante. Una tercera cosa, mi amada iglesia, que nosotros... algo bien importante que se me estaba yendo. Miren, ahí el versículo 28 dice: ciertamente es indicio para ellos, es indicio de perdición, mas para vosotros, ¿de qué cosa es? Es salvación. Miren, para ellos nuestra fe es locura. Ellos no entienden cómo el Dios inmortal se hace mortal para dar inmortalidad. Ellos no entienden cómo alguien muriendo puede dar vida. Esa es la locura del Evangelio. La locura del Evangelio no es otra cosa. Ellos no la pueden entender, pero de lo que nosotros sí estamos convencidos que es para salvación y vida eterna, iglesia. Ese es el destino diferente que hay entre nosotros y ellos. ¿Usted comprende? Cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Evangelio, nos mantenemos dignos del Evangelio, comportándonos así, alguien va a convertirse, alguien va a ceder. Mi amada iglesia, sabiendo que los que se burlan, sabiendo que los que no vienen a Cristo, mi amado hermano, tienen una condenación. Ahí en Juan capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente: para nosotros no hay condenación, pero los que no han creído ya han sido han sido condenados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Ustedes comprenden esa parte, ¿verdad? Esa es la diferencia entre nosotros y los que se burlan, que nosotros tenemos salvación y ellos no. Pero tenemos que mantenernos firmes, porque no sabemos si por nuestra firmeza, comportándonos como es digno del Evangelio, va a haber un momento en el que nosotros vamos a, por nuestro testimonio, ganar a alguien. En tercer lugar, mis amados hermanos, nosotros debemos aceptar, dice ahí, los versículos 29 y 30, el sufrimiento como privilegio. Miren, vamos a leer ahí, versículos 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Miren, este sufrimiento, o aceptar el sufrimiento como privilegio, mi amado hermano, debe ser aceptado como parte de la gracia de Dios. Sí, digo esto porque el Señor nos ha bendecido con su gracia de ser hechos aptos, aceptados por Él. ¿Por qué? Por su sangre.
derramada ahí en la cruz del Calvario. Su sufrimiento es nuestro gozo y nuestro galardón, mis hermanos, es su cruz. Fíjese la locura del Evangelio, lo que le estaba hablando hace un momento. Por su padecimiento nosotros tenemos las bendiciones que tenemos de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos limpios, justos, santos, justificados, aptos para estar en la presencia de Dios. Por el sufrimiento de Él podemos ser llamados hijos y no bastardos que están destinados a ir a la condenación eterna, sino que hemos sido hechos hijos, ¿para qué? Para la vida eterna. A Dios le costó su Hijo, a su Hijo le costó la vida, y a ti y a mí, ¿qué nos cuesta? Mira hermano, nunca diga que usted, por cierta infidelidad o por no comportarse como es digno del Evangelio, está atravesando por problemas en su casa, en su matrimonio, en su vida, etcétera. No lo diga. No diga que usted está sufriendo por Cristo. Ustedes saben quiénes sufren por Cristo. Aquellos que se comportan como es digno del Evangelio. Y usted los conoce en las noticias. Van a asesinar cristianos por predicar el Evangelio van a juzgar a cristianos porque están predicando ellos sufren por comportarse como es digno del Evangelio, por predicar el Evangelio. Si nos montamos allá al primer siglo, cuando Nerón crucificaba a los cristianos, los ponía como antorchas en sus palacios, por comportarse como es digno del Evangelio. Cuando usted no se comporta como es digno del Evangelio y usted hace cosas que no tiene que hacer, y entonces paga las consecuencias, no diga que está sufriendo en las manos de Cristo. No diga que es por culpa de Él, es por culpa suya, porque no se comportó de la manera que debe comportarse. Nuestra infidelidad va a tener que pagar. Le toca atravesar por ese dolor, mi amado hermano. El mismo Pablo, escribiendo esta carta de Filipenses, ¿dónde usted cree que está Pablo? ¿En la cárcel? Pablo estaba en la cárcel. En Hechos, capítulo 16, estaban en Filipo. Precisamente habían ido, dice, guiados por el varón macedonio, habían ido a Filipo y estaban ahí predicando el Evangelio. Se convirtió a Lidia, la vendedora de púrpura. Le quitaron un demonio o algo así a otras muchachas. Por esa razón, por haberle quitado el espíritu de adivinación, metieron a Pablo en la cárcel. Por eso, porque claro, los dueños a veces con aquella muchacha ahora no tenían los dones de la adivinación, no les hacía ganar dinero, pues entonces algo hay que hacer, pues que pague la culpa a Pablo, que fue el que se la quitó. Y lo metieron en la cárcel. Estando en la cárcel, se movieron los potes ahí solo porque hubo un temblor. ¿Fue eso? No. Dios que es buenísimo, hermanos. Dios que es todo misericordia, hermano, porque para Dios no hay nada imposible. Y mi hermano, a Dios no se le escapa nada. Tembló la cárcel y tembló el corazón del que después conocemos como el carcelero de Filipo. Porque Pablo se estaba comportando como es digno del Evangelio. Por esa razón, mi amado hermano, a veces yo encuentro a Pablo diciendo, como en los versículos primeros de este capítulo, aquí en Filipenses, diciendo, para mí morir es Cristo, para mí morir es ganancia. Y dice un texto ahí, déjame ver si lo encuentro rápido. Dice que es muchísimo mejor, a ver si alguien lo encuentra más rápido que yo, en el capítulo 1. Ustedes trajeron su Biblia a la iglesia, ¿verdad? Ok, no escucho esa Biblia. En el 1. Porque
De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ustedes saben en quién yo escucho esas palabras. Porque hay mucha gente que piensa que Pablo cantaba con Silas en la cárcel y ahí fue que se movieron los postes y todo. Ustedes saben. 23, versículo 23. Bueno, sí, también habla de eso. Miren, las personas que están atravesando por un problema de cáncer, por un problema de esto de angustia, y me dicen, yo ya lo que quiero es morir. ¿No los han escuchado? ¿Qué ustedes creen? ¿Que Pablo no sufría? Y miren, estamos hablando nada más y nada menos que de la carta a los filipenses. La carta conocida como la carta del gozo. Cuando yo estaba en el seminario, nos pusieron a estudiar la carta esta como 20 veces. Y tuvimos que decirle al profesor cuántas veces aparecía la palabra regocijaos o gozo o lo que tiene que ver con eso. Miren, y encontramos a Pablo, que ustedes creen que estaba contento, que estaba con felicidad en el corazón. No, él tenía gozo. Eso sí, no, eso nadie se lo puede quitar. Pero ustedes saben cuántas veces Pablo tuvo que atravesar problemas. Fue apaleado, fue apedreado y dejado por muerto. Fue puesto con criminales, que fue cuando se fue para la isla aquella y tuvieron ¿cómo que se le dice eso en el mar? Un naufragio, hermanos. Naufragaron ahí, se le rompió el botecito y lo mordió una serpiente. ¿Ustedes creen que ser mordido por una serpiente es como decirme, nada, me hicieron cosquillitas en la mano? ¿Seguro? Miren, hermanos, estamos hablando de que Pablo sufrió. Pablo sufrió. Pero aún así, se comportaba como es digno del Evangelio. Y cuando él está escribiendo esta carta y dándole el ánimo a los hermanos, diciéndole lo que tienen que hacer, Pablo estaba sufriendo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la cárcel, yo nunca he estado, pero no debe sentirse bonito, no debe sentirse bien estar en la cárcel, rodeado de criminales. Entonces mi pregunta es para ti, mi hermano. El mismo Cristo, siendo crucificado, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me pregunto, nosotros que decimos que somos cristianos, ¿por qué no comportamos como es digno del Evangelio? Porque eso es comportarse como es digno del Evangelio, mi amado hermano. ¿Queremos vivir como dignos del Evangelio? Pues luchemos con firmeza, juntos, actuemos con valentía y aceptemos el sufrimiento como privilegio. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, justo y santo, te damos las gracias, mi Dios, por darnos la bendición, Dios mío, de tu palabra. Señor, te damos las gracias por permitirnos, Dios mío, exponerla, Señor, y saber cómo debe ser una persona que es digna de tu Evangelio. Dios mío, ayúdanos a llevarnos estas palabras en nuestros corazones, Dios mío, y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, entregamos nuestras vidas a ti. Dios mío, sabemos que somos insuficientes para comportarnos, Dios mío, por nosotros mismos, porque nos gusta demasiado, Señor, las cosas de este mundo. Pero te pedimos, oh Dios mío, que con tu fuerza tú nos concedas el creer, tú nos concedas el arrepentimiento, tú nos concedas, oh Dios, el poder vivir vidas que te agraden. Dios mío, que tu Santo Espíritu nos ayude a vivir de esa manera. Mi Dios, porque queremos darte gloria y honra. Mi Dios, porque sentimos agradecimiento, un agradecimiento tan profundo, Dios, en nuestros corazones, que nosotros queremos, Dios mío, servirte mejor. Prepáranos, capacítanos, ayúdanos, Dios mío, a ser mejores, a no conformarnos solamente con lo bueno. Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Jesucristo. Amén.